Antes de comenzar con esta historia increíble, te pido que te suscribas al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo relatos emocionantes como este y a mantenerte siempre al tanto de nuevos videos. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Vamos a comenzar. Joaquín se levantaba cedo todos los días, mucho antes de que el sol asomara por el horizonte. Su pequeño taller mecánico, ubicado en una calle transitada de San Miguel, era el resultado de años de esfuerzo y dedicación. Aunque trabajaba duro, las ganancias apenas alcanzaban para cubrir los gastos y la idea de expandir su negocio parecía cada vez más lejana. Aún así, nunca se quejaba. Su trabajo era su pasión y atendía a cada cliente con paciencia y honestidad, incluso cuando las cuentas lo ahogaban. En un rincón del taller, una radio vieja sonaba con música que se mezclaba con el ruido de las herramientas y el olor a grasa. Ese día parecía como cualquier otro, pero estaba lejos de serlo. Un auto negro se detuvo justo frente a su taller, expulsando vapor por el capó. El conductor, un hombre con gorra y gafas oscuras, bajó con expresión preocupada. Joaquín se acercó, limpiándose las manos en un trapo ya ennegrecido, listo para ayudar, sin saber que ese momento marcaría el inicio de algo inesperado. «Parece que se recalentó, amigo», dijo Joaquín mientras se inclinaba para inspeccionar el motor. El hombre asintió, se quitó las gafas por un instante, pero rápidamente se las volvió a colocar. Había algo en su postura que lo hacía diferente a los clientes habituales, pero Joaquín no le dio importancia. Sin dudarlo, tomó sus herramientas y comenzó a trabajar. Mientras desmontaba algunas piezas, notó que el desconocido lo observaba con atención. «Va a tomar un rato, pero puedo arreglarlo», comentó Joaquín. El cliente sonrió agradecido y le estrechó la mano con firmeza. Parecía sorprendido por la disposición del mecánico, sobre todo cuando Joaquín le dijo que podía pagar después si no tenía dinero en ese momento. «Confío en la gente», explicó Joaquín con naturalidad. El hombre misterioso asintió como si esas palabras tuvieran un peso especial para él. Lo que Joaquín no sabía era que aquel simple gesto de confianza estaba siendo valorado por alguien con el poder de cambiar vidas. El hombre no dijo mucho mientras Joaquín trabajaba. Observaba en silencio, con una expresión difícil de descifrar. A Joaquín le extrañó que no intentara negociar el precio ni preguntar cuánto costaría la reparación, algo que la mayoría de los clientes solían hacer de inmediato. Aún así, no le dio importancia y siguió concentrado en el motor. Después de un rato, mientras ajustaba una manguera, decidió romper el silencio. «¿De dónde viene?», preguntó Joaquín con la intención de hacer conversación. El hombre sonrió levemente y respondió con una voz tranquila. «De muchos lugares, pero hoy de ninguna parte en particular». La respuesta le pareció curiosa, aunque Joaquín no insistió. Había conocido a todo tipo de clientes en su vida, algunos más habladores que otros. Lo importante en ese momento era terminar el trabajo. Finalmente, tras casi una hora de esfuerzo, el auto estaba listo para volver a la carretera. Joaquín limpió sus manos y cerró el capó con un golpe seco. «Ya está», dijo con satisfacción. «Debería andar sin problemas, pero le recomiendo revisar el nivel de refrigerante cada tanto». El hombre asintió y metió la mano en su bolsillo, sacando un billete para pagar. Joaquín levantó la mano y negó con la cabeza. «Si anda corto de dinero, págueme después», le dijo con naturalidad. El hombre lo miró por un momento como si estuviera analizando sus palabras. Luego, con una leve sonrisa, guardó el billete y volvió a estrecharle la mano. «Gracias, Joaquín», dijo con un tono que sonaba más profundo de lo normal. Joaquín se sorprendió un poco. No recordaba haberle dicho su nombre, pero supuso que lo había leído en el letrero del taller. No le dio más vueltas al asunto y vio al hombre subir a su auto, encenderlo y alejarse, desapareciendo entre el tráfico. No tenía idea de que ese encuentro le cambiaría la vida. Esa tarde Joaquín siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Atendió a otros clientes, ajustó un par de motores y cerró el taller cuando el sol ya se ocultaba. La jornada había sido como cualquier otra, y en su mente, el hombre del auto negro no era más que un cliente más. Al llegar a su casa, cenó con su esposa y su hijo, conversando sobre el día sin siquiera mencionar el encuentro. Sin embargo, a la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Apenas había abierto el taller cuando dos hombres de traje oscuro llegaron en una camioneta negra. Se bajaron con pasos firmes y lo llamaron por su nombre. Joaquín sintió una punzada de nerviosismo. ¿Quiénes eran? No parecían clientes comunes. Uno de ellos sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió. «El presidente Nayib Bukele quiere que lo acompañe. Le envía esto», dijo con un tono serio. Joaquín tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. En su interior había una carta con el escudo oficial del gobierno de El Salvador. Leyó las primeras líneas y sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Bukele le agradecía por su honestidad y generosidad del día anterior y le pedía que lo acompañara a un lugar especial. Joaquín levantó la vista, todavía procesando lo que acababa de leer. «¿El presidente?», murmuró sin poder creerlo.
Los hombres asintieron. Sí, y quiere verlo ahora mismo, respondió uno de ellos con una leve sonrisa. Joaquín miró su taller, sintiendo una mezcla de emoción y confusión. Nunca en su vida había imaginado algo así. Sin pensarlo mucho, cerró la puerta del taller y subió a la camioneta sin saber lo que le esperaba al final del viaje. El trayecto en la camioneta se sintió irreal para Joaquín. A través de la ventana veía pasar las calles de San Miguel mientras su mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Nunca en su vida había estado cerca de alguien tan importante, y mucho menos había imaginado recibir una invitación personal del presidente del país. Apretaba el sobre entre sus manos como si en cualquier momento pudiera desvanecerse y todo resultara ser un sueño. Los dos hombres en los asientos delanteros conversaban entre ellos en voz baja, como si no quisieran interrumpir los pensamientos de Joaquín. Finalmente, después de un largo recorrido, la camioneta se detuvo frente a un edificio moderno y bien custodiado. Uno de los hombres le hizo una seña para que bajara. «Por aquí, por favor», dijo con amabilidad. Joaquín respiró hondo y salió del vehículo con el corazón latiéndole con fuerza. Al entrar al edificio lo guiaron por un pasillo elegante hasta llegar a una gran sala con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Allí, de pie y con una expresión relajada, lo esperaba el mismo hombre al que había ayudado el día anterior, solo que esta vez ya no llevaba gorra ni gafas oscuras. Joaquín sintió un escalofrío cuando lo reconoció. Era Nayib Bukele en persona. Su mente intentó encontrar las palabras adecuadas, pero solo pudo quedarse de pie, mirándolo con sorpresa. Bukele sonrió y se acercó, extendiéndole la mano. «Joaquín, qué gusto verte otra vez», dijo con tono amigable. Joaquín, todavía en shock, estrechó su mano con torpeza. «No puedo creerlo. Usted», balbuceó. El presidente soltó una pequeña risa. «Sí, soy yo. Y hoy vamos a hablar de algo que podría cambiar tu vida». Joaquín salió del edificio con la mente dando vueltas. Durante el trayecto de regreso a su taller, el paisaje urbano parecía cobrar un nuevo significado, como si cada calle y cada esquina contuvieran un mensaje oculto. El simple hecho de haber sido reconocido y recompensado por un acto cotidiano lo llenaba de una mezcla de asombro y gratitud. Se imaginaba a sí mismo ya no solo como un mecánico, sino como el protagonista de una transformación que beneficiaría a toda su comunidad. A lo largo del viaje, repasaba cada palabra de Bukele, buscando en ellas una señal de que realmente merecía esa oportunidad. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de que a veces la vida da giros inesperados a quienes menos lo esperan. Al llegar a su pequeño taller, aún no podía quitarse de la cabeza la imagen de los planos y la promesa de un futuro distinto. Con manos temblorosas, se apoyó contra la puerta, observando el local que tanto había trabajado para mantener. Esa noche, mientras el silencio se apoderaba del lugar, Joaquín se quedó despierto, pensando en lo que vendría, sintiendo que su historia acababa de dar un giro irreversible. Durante la madrugada, las inquietudes y la emoción se entrelazaron en sus pensamientos. No podía evitar preguntarse cómo se transformaría su vida en las próximas semanas y meses, y qué significaría ese taller moderno para él y para quienes lo rodeaban. La idea de convertir su humilde taller en un centro de formación para jóvenes sin oportunidades le llenaba de esperanza, pero también de miedo ante lo desconocido. Se imaginó a don Mario y a otros mecánicos veteranos, finalmente recibiendo el reconocimiento que merecían, y a jóvenes ansiosos por aprender un oficio que cambiaría sus destinos. Cada idea se dibujaba en su mente con la fuerza de un sueño largamente acariciado, un sueño que ahora parecía estar a su alcance gracias a un simple acto de bondad. A la par, sentía la responsabilidad de no defraudar la confianza depositada en él, comprendiendo que su actitud no solo representaba su futuro, sino el de toda una comunidad. Esa noche, en medio de sus reflexiones, se prometió aprovechar la oportunidad y hacer de su pasión un legado real. Con el sonido distante de la ciudad de fondo y el corazón acelerado, Joaquín se entregó al sueño de un nuevo comienzo. Un comienzo que había empezado de manera tan inesperada como una brisa fresca en una tarde calurosa. A la mañana siguiente, Joaquín abrió su taller como cualquier otro día, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Tal vez era la sensación de saber que su vida estaba a punto de cambiar, o quizá era simplemente su propia emoción contenida. Apenas había comenzado a acomodar sus herramientas cuando escuchó el sonido de motores acercándose. Levantó la vista y vio varias camionetas negras estacionándose frente a su taller. De inmediato, sintió que su estómago se encogía. ¿Quiénes eran? No parecían clientes comunes. Los hombres se bajaron de los vehículos con una actitud profesional pero muy seria. Cuando se acercaron, le mostraron sus identificaciones y le pidieron que los acompañara. Joaquín, con el corazón acelerado, no podía evitar preguntarse qué estaba pasando. ¿Era posible que Bukele hubiera decidido enviar a su equipo para hablar con él? Aún estaba confundido, pero sabía que debía seguir adelante.
Los hombres lo acompañaron hasta el automóvil y lo guiaron hacia un edificio elegante en el centro de la ciudad. Joaquín, aunque nervioso, no dejaba de preguntarse qué sería lo que le esperaría. En el camino, uno de los hombres le explicó que se trataba de una reunión especial y que no podía dar más detalles. Al llegar, entraron en una sala de reuniones con una mesa grande, donde había varios documentos dispuestos sobre ella. Joaquín comenzó a preguntarse si todo esto era realmente real. ¿Estaba soñando? ¿Era una broma? No quería ser escéptico, pero jamás habría imaginado encontrarse en esa situación. Y justo cuando pensaba en eso, la puerta se abrió y Nayib Bukele entró en la sala, sonriendo de manera cálida. Joaquín aún sentía que todo era una especie de broma o un malentendido. ¿Por qué el presidente de El Salvador lo había llamado personalmente? ¿Por qué alguien tan importante se tomaría el tiempo de hablar con un simple mecánico? Sin embargo, Bukele se mostraba relajado, como si estuvieran en una conversación entre amigos. Le indicó que tomara asiento en una gran mesa de madera y con un gesto le pidió a uno de sus asistentes que les trajera café. «Ayer me ayudaste sin esperar nada a cambio», comenzó a decir el presidente mirándolo con atención. «No me reconociste y aún así fuiste honesto y generoso. Eso no es algo que se vea todos los días». Joaquín se removió en su asiento, sintiendo el peso de aquellas palabras. No había hecho nada extraordinario, al menos no desde su punto de vista. Siempre trataba a las personas con respeto, sin importar quiénes fueran. «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer», respondió con humildad. Bukele sonrió y negó con la cabeza. «Eso es lo que te hace especial». El presidente tomó un sobre y lo deslizó sobre la mesa en dirección a Joaquín. Este lo miró con desconfianza antes de tomarlo y abrirlo con cuidado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio los documentos en su interior. Eran planos detallados de un taller mecánico completamente moderno, con instalaciones amplias y equipos de última generación. Joaquín levantó la vista, incrédulo. «No entiendo», murmuró. Bukele apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. «Quiero ayudarte a hacer crecer tu negocio. Tu actitud me dejó claro que eres un hombre trabajador, alguien que merece una oportunidad. Así que vamos a construir este taller para ti. Será el mejor de San Miguel». Joaquín sintió un nudo en la garganta. Jamás en su vida había recibido una oferta así. Su mente se debatía entre la emoción y la incredulidad. «Pero, ¿por qué yo?», preguntó finalmente. Bukele lo miró fijamente y sonrió. «Porque el país necesita más personas como tú». Joaquín salió del edificio con la mente dando vueltas. A través de la ventana veía pasar las calles de San Miguel mientras su mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Apretaba el sobre entre sus manos como si en cualquier momento pudiera desvanecerse y todo resultara ser un sueño. Los dos hombres en los asientos delanteros conversaban entre ellos en voz baja, como si no quisieran interrumpir los pensamientos de Joaquín. Finalmente, después de un largo recorrido, la camioneta se detuvo frente a un edificio moderno y bien custodiado. Uno de los hombres le hizo una seña para que bajara. «Por aquí, por favor», dijo con amabilidad. Joaquín respiró hondo y salió del vehículo, con el corazón latiéndole con fuerza. Al entrar al edificio lo guiaron por un pasillo elegante hasta llegar a una gran sala con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Allí, de pie y con una expresión relajada, lo esperaba el mismo hombre al que había ayudado el día anterior. Solo que esta vez ya no llevaba gorra ni gafas oscuras. Joaquín sintió un escalofrío cuando lo reconoció. Era Nayib Bukele en persona. Su mente intentó encontrar las palabras adecuadas, pero solo pudo quedarse de pie, mirándolo con sorpresa. Bukele sonrió y se acercó, extendiéndole la mano. «Joaquín, qué gusto verte otra vez», dijo con tono amigable. Joaquín, todavía en shock, estrechó su mano con torpeza. «No puedo creerlo. Usted», balbuceó. El presidente soltó una pequeña risa. «Sí, soy yo. Y hoy vamos a hablar de algo que podría cambiar tu vida». Joaquín salió del edificio con la mente dando vueltas. Durante el trayecto de regreso a su taller, el paisaje urbano parecía cobrar un nuevo significado, como si cada calle y cada esquina contuvieran un mensaje oculto. El simple hecho de haber sido reconocido y recompensado por un acto cotidiano lo llenaba de una mezcla de asombro y gratitud. Se imaginaba a sí mismo ya no solo como un mecánico, sino como el protagonista de una transformación que beneficiaría a toda su comunidad. A lo largo del viaje, repasaba cada palabra de Bukele, buscando en ellas una señal de que realmente merecía esa oportunidad. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de que a veces la vida da giros inesperados a quienes menos lo esperan. Al llegar a su pequeño taller, aún no podía quitarse de la cabeza la imagen de los planos y la promesa de un futuro distinto. Con manos temblorosas se apoyó contra la puerta, observando el local que tanto había trabajado para mantener. Esa noche, mientras el silencio se apoderaba del lugar, Joaquín se quedó despierto, pensando en lo que vendría, sintiendo que su historia acababa de dar un giro irreversible. Durante la madrugada,
Las inquietudes y la emoción se entrelazaron en sus pensamientos. No podía evitar preguntarse cómo se transformaría su vida en las próximas semanas y meses, y qué significaría ese taller moderno para él y para quienes lo rodeaban. La idea de convertir su humilde taller en un centro de formación para jóvenes sin oportunidades le llenaba de esperanza, pero también de miedo ante lo desconocido. Se imaginó a don Mario y a otros mecánicos veteranos, finalmente recibiendo el reconocimiento que merecían, y a jóvenes ansiosos por aprender un oficio que cambiaría sus destinos. Cada idea se dibujaba en su mente con la fuerza de un sueño largamente acariciado, un sueño que ahora parecía estar a su alcance gracias a un simple acto de bondad. A la par, sentía la responsabilidad de no defraudar la confianza depositada en él, comprendiendo que su actitud no solo representaba su futuro, sino el de toda una comunidad. Esa noche, en medio de sus reflexiones, se prometió aprovechar la oportunidad y hacer de su pasión un legado real. Con el sonido distante de la ciudad de fondo y el corazón acelerado, Joaquín se entregó al sueño de un nuevo comienzo, un comienzo que había empezado de manera tan inesperada como una brisa fresca en una tarde calurosa. A la mañana siguiente, Joaquín abrió su taller como cualquier otro día, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Tal vez era la sensación de saber que su vida estaba a punto de cambiar, o quizá era simplemente su propia emoción contenida. Apenas había comenzado a acomodar sus herramientas cuando escuchó el sonido de motores acercándose. Levantó la vista y vio varias camionetas negras estacionándose frente a su taller. De inmediato, sintió que su estómago se encogía. ¿Quiénes eran? No parecían clientes comunes. Los hombres se bajaron de los vehículos con una actitud profesional pero muy seria. Cuando se acercaron, le mostraron sus identificaciones y le pidieron que los acompañara. Joaquín, con el corazón acelerado, no podía evitar preguntarse qué estaba pasando. ¿Era posible que Bukele hubiera decidido enviar a su equipo para hablar con él? Aún estaba confundido, pero sabía que debía seguir adelante. Los hombres lo acompañaron hasta el automóvil y lo guiaron hacia un edificio elegante en el centro de la ciudad. Joaquín, aunque nervioso, no dejaba de preguntarse qué sería lo que le esperaría. En el camino, uno de los hombres le explicó que se trataba de una reunión especial y que no podía dar más detalles. Al llegar, entraron en una sala de reuniones con una mesa grande, donde había varios documentos dispuestos sobre ella. Joaquín comenzó a preguntarse si todo esto era realmente real. ¿Estaba soñando? ¿Era una broma? No quería ser escéptico, pero jamás habría imaginado encontrarse en esa situación. Y justo cuando pensaba en eso, la puerta se abrió, y Nayib Bukele entró en la sala, sonriendo de manera cálida. Joaquín respiró hondo y se puso de pie, todavía sin creer lo que estaba pasando. Bukele se acercó con una sonrisa y le tendió la mano. «Joaquín, qué gusto verte nuevamente. He oído cosas muy buenas sobre ti», dijo el presidente con una actitud amigable. Joaquín, aún con el corazón a 1000 por hora, le estrechó la mano sin decir mucho, sin saber si lo que estaba viviendo era real o solo un sueño. Bukele continuó: «He estado siguiendo tu trabajo y me impresiona lo que haces con tan pocos recursos, así que he decidido hacer algo que cambiará tu vida. He traído unos planos para un taller mucho más grande, moderno, con todas las comodidades que necesitas para que sigas creciendo». La sorpresa de Joaquín no tenía límites. ¿Un taller nuevo? ¿Un taller moderno con todo lo necesario? Simplemente no podía procesarlo. Sin embargo, el presidente comenzó a explicar con calma: «No solo quiero que crezcas como mecánico, Joaquín. Quiero que seas un ejemplo para los demás, para los jóvenes que necesitan una oportunidad. Quiero que este taller sea el primero de muchos. Imagínate a jóvenes de diferentes barrios aprendiendo el oficio y con el tiempo enseñando a otros». La emoción de Joaquín crecía a medida que Bukele hablaba, pero aún sentía que todo esto era demasiado para asimilar. Al final, tras unos minutos de conversación, Joaquín solo pudo decir: «No sé cómo agradecerle, señor presidente. No me lo esperaba. Este es un sueño hecho realidad». Esa tarde, mientras supervisaba los avances de la construcción, Joaquín recibió una llamada inesperada. Al contestar, una voz familiar resonó al otro lado de la línea. «Joaquín, ¿cómo va todo?». Era Bukele. Joaquín tardó un momento en reaccionar. Todavía no se acostumbraba a recibir llamadas del presidente del país. «Señor presidente, todo va avanzando muy rápido, aún no me lo creo», respondió con honestidad. Bukele rió levemente al otro lado de la línea. «Eso es bueno. Quería hablar contigo porque sé que un nuevo taller significa muchos cambios y quiero que estés preparado para lo que viene. ¿Has pensado en cómo quieres manejarlo?». Joaquín se quedó en silencio por un instante. Claro que había pensado en ello, pero no tenía respuestas definitivas. «Quiero que este lugar no solo sea un taller, quiero que sea un centro de formación para jóvenes que no tienen oportunidades», confesó finalmente. Hubo un breve silencio antes de que Bukele respondiera. «Esa es una gran idea, Joaquín. Es exactamente lo que necesitamos en este país. Personas que quieran cambiar las cosas desde su propia comunidad».
dijo con un tono genuino. Joaquín sintió que su pecho se inflaba con orgullo. No sé por dónde empezar, pero si hay algo que sé hacer es enseñar a trabajar. Mi padre me enseñó todo, y me gustaría hacer lo mismo por otros. Bukele asintió, aunque Joaquín no pudiera verlo. No te preocupes, yo me encargaré de que tengas los recursos para que ese centro de formación se haga realidad, aseguró. Joaquín apretó el teléfono con fuerza, sintiendo que sus sueños cobraban aún más vida. Nunca imaginó que un simple acto de bondad lo llevaría hasta ese punto. A medida que avanzaban las semanas, Joaquín veía cómo su antiguo taller se transformaba en un espacio moderno y funcional. Las paredes recién pintadas, los elevadores de autos de última tecnología y las herramientas nuevas le daban un aire de profesionalismo que jamás había imaginado. Pero lo que más le emocionaba era la sala de capacitación que se estaba construyendo al fondo del taller. Allí planeaba recibir a jóvenes de la comunidad que quisieran aprender mecánica, tal como él lo había hecho cuando era niño. La noticia se había esparcido rápidamente por San Miguel y la gente se acercaba para felicitarlo. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la visita de don Mario, un viejo mecánico con quien había trabajado años atrás. Joaquín lo vio llegar con paso lento y un destornillador viejo en la mano. «Escuché lo que estás haciendo, muchacho. Dicen que vas a entrenar a jóvenes en este lugar», dijo con voz rasposa. Joaquín asintió con una sonrisa. «Así es, don Mario. Este taller no solo será un negocio, quiero que sea una oportunidad para otros», respondió con entusiasmo. El anciano lo miró con orgullo y luego le extendió el destornillador. «Entonces quiero ayudarte. No puedo trabajar como antes, pero aún tengo mucho que enseñar», dijo con seriedad. Joaquín tomó la herramienta con gratitud, sintiendo el peso simbólico de aquel gesto. Para él, don Mario siempre había sido un ejemplo de dedicación, y tenerlo como parte de su proyecto era un honor. Esa misma tarde, mientras los obreros terminaban los últimos detalles de la construcción, Joaquín y don Mario se sentaron en un banco fuera del taller, conversando sobre cómo organizar las clases. Fue en ese momento cuando Joaquín comprendió que su sueño ya no era solo suyo, sino de toda una comunidad. El día de la inauguración del nuevo taller llegó más rápido de lo que Joaquín esperaba. Desde temprano, la calle frente al local estaba llena de gente. Vecinos, antiguos clientes, jóvenes interesados en aprender mecánica e incluso algunos medios de comunicación habían llegado para presenciar el momento. Joaquín se puso su mejor camisa, aunque todavía sentía que no terminaba de acostumbrarse a tanta atención. Justo cuando estaba a punto de dar unas palabras de agradecimiento, escuchó el sonido inconfundible de una caravana de vehículos oficiales. La multitud comenzó a murmurar con emoción cuando vieron a Nayib Bukele bajar de una de las camionetas acompañado de su equipo de seguridad. Joaquín sintió que su corazón latía con fuerza. Nunca en su vida había sido el centro de un evento tan grande. Y ahora, nada menos que el presidente estaba ahí para celebrar con él. Bukele se acercó con una sonrisa y le estrechó la mano con la misma familiaridad que la primera vez. «Joaquín, felicidades. Esto es solo el comienzo», dijo con sinceridad. Joaquín apenas pudo responder, aún abrumado por la emoción. Tomó aire y con la voz un poco temblorosa comenzó a hablar. «Este taller es más que un sueño hecho realidad. Es una oportunidad para quienes como yo alguna vez pensaron que no había forma de salir adelante. Hoy no solo abrimos un negocio, abrimos las puertas a un futuro mejor para muchos jóvenes», dijo, con los ojos brillando de emoción. La gente aplaudió con entusiasmo y Bukele asintió con orgullo. Luego, con un gesto simbólico, le entregó a Joaquín unas llaves doradas, representando el inicio oficial del taller. En ese momento, Joaquín entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Después de la inauguración, Joaquín apenas tuvo tiempo para asimilar todo lo que había pasado. El taller estaba oficialmente abierto y los primeros días fueron un torbellino de actividad. Desde temprano los autos llegaban sin descanso y junto a don Mario y un pequeño equipo de mecánicos, Joaquín trabajaba sin parar. Pero lo más emocionante era ver a los primeros jóvenes acercarse con curiosidad. Algunos solo pasaban a mirar, mientras que otros se animaban a preguntar cómo podían aprender el oficio. Joaquín, con la misma paciencia con la que su padre le enseñó a él, les explicaba cada detalle, mostrándoles cómo funcionaban las herramientas y las partes del motor. Poco a poco, el taller dejó de ser solo un negocio y se convirtió en un verdadero centro de aprendizaje. Uno de los primeros en inscribirse fue Ernesto, un joven que había trabajado en otro taller, pero lo había perdido todo cuando el negocio cerró. Joaquín vio en él el mismo entusiasmo que había tenido cuando comenzó. «Si realmente quieres aprender, este lugar es para ti», le dijo, entregándole un uniforme nuevo. Ernesto lo tomó con emoción y prometió no desaprovechar la oportunidad. Con el paso de los días, más jóvenes se sumaron al programa y Joaquín se dio cuenta de que su sueño estaba creciendo más rápido de lo que imaginó. Una tarde, mientras tomaba un descanso y observaba a los muchachos aprendiendo, sintió una satisfacción profunda. Había pasado de ser un mecánico con dificultades a convertirse en un mentor para una nueva generación.
Y lo mejor de todo, había logrado esto simplemente por seguir su instinto de ayudar sin esperar nada a cambio. El éxito del taller creció rápidamente. En pocas semanas, los medios de comunicación comenzaron a interesarse en la historia de Joaquín. Y no pasó mucho tiempo antes de que su caso se hiciera viral en redes sociales. Gente de todo el país comentaba sobre cómo un simple mecánico había logrado transformar su vida gracias a un acto de bondad y el apoyo inesperado del presidente. Pero más allá de la fama repentina, lo que realmente le importaba a Joaquín era el impacto en su comunidad. Cada vez más jóvenes llegaban al taller buscando aprender, y algunos de ellos confesaban que antes no tenían rumbo ni esperanza en el futuro. Joaquín les enseñaba con paciencia, transmitiéndoles no solo conocimientos técnicos, sino también valores fundamentales: esfuerzo, responsabilidad y honestidad. Sin embargo, con el crecimiento del taller también vinieron nuevos desafíos. La demanda aumentó tanto que Joaquín comenzó a tener problemas con los proveedores de herramientas y repuestos. A veces los pedidos tardaban demasiado en llegar y otras veces el costo era más alto de lo esperado. Además, manejar a tantas personas en el día a día no era fácil. Se dio cuenta de que no solo era un mecánico, sino ahora también un administrador, un líder y un maestro. Una noche, mientras revisaba las cuentas del taller, sintió por primera vez el peso de la responsabilidad. ¿Estaba preparado para manejar todo esto? Por un momento dudó de sí mismo, pero entonces recordó por qué había comenzado todo. No lo hacía por dinero ni por reconocimiento, sino porque creía en las oportunidades. Con esa idea en mente, decidió buscar ayuda y mejorar su manera de administrar el taller. Decidido a mejorar la gestión del taller, Joaquín comenzó a organizar mejor su trabajo. Se reunió con expertos en administración y aprendió sobre el manejo de inventarios, proveedores y planificación financiera. Poco a poco, dejó de sentirse abrumado y empezó a tomar el control total de su negocio. También se dio cuenta de que no podía hacerlo todo solo. Así que promovió a Ernesto como su asistente principal y le delegó varias responsabilidades. El joven, agradecido por la oportunidad, se esforzó en aprender rápido y demostrar que podía estar a la altura. Don Mario, por su parte, se encargó de supervisar a los nuevos aprendices, transmitiéndoles su experiencia y enseñándoles las técnicas que había perfeccionado a lo largo de los años. Gracias a estos cambios, el taller comenzó a funcionar con más eficiencia y organización. Pero la mayor sorpresa llegó una mañana, cuando Joaquín recibió una nueva llamada del equipo del presidente. Le informaron que Bukele quería visitar el taller nuevamente para conocer a los jóvenes aprendices y ver cómo avanzaba el proyecto. Joaquín sintió un nudo en el estómago. Aunque ya había tenido contacto con él antes, la idea de recibirlo en su propio espacio lo ponía nervioso. Rápidamente organizó todo para que el taller estuviera impecable y pidió a los alumnos que se prepararan para la visita. Cuando el día llegó, el ambiente estaba cargado de emoción. Una vez más, las camionetas oficiales se estacionaron frente al taller y al bajar del vehículo, Bukele sonrió al ver la transformación del lugar. Joaquín, con un poco más de confianza que la primera vez, lo recibió con un fuerte apretón de manos. «Bienvenido de nuevo, señor presidente. Esto ya no es solo mi taller. Ahora es el taller de toda una comunidad», dijo con orgullo.